A través de los años y con mucha frecuencia he recibido algunas preguntas de algunos hermanos y hermanas de algunos textos difíciles que se encuentran en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro dice en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, respecto a las cartas del apóstol Pablo, diciendo él que hay algunas difíciles de entender. Y en efecto, a través del Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, se destacan algunos textos por su grado de dificultad para interpretarlos. Sin embargo, como lo he dicho antes, no pretendemos saberlo todo, pero cuando usamos las herramientas para interpretar la palabra de Dios, las herramientas adecuadas, las mismas herramientas que las Escrituras contienen, nos será más fácil poder comprender la palabra de Dios. A continuación, comparto con ustedes uno de los textos un poco difíciles de entender o con cierto grado de dificultad para entender, lo que es Mateo 11:27. Alguien preguntó la explicación sobre este texto que no es fácil de entender, si se entiende como se lee o habrá que interpretarlo. Mateo 11:27. La palabra de Dios dice en este versículo: el Señor Jesús, antes de hacer la invitación más hermosa a todo el mundo, dice en el versículo 27 de Mateo 11: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. La versión que estoy leyendo ahora es la 1960, Reina de Cosidoro de Valera. Es conveniente, siempre lo he dicho, usar los contextos. Por ejemplo, el contexto de Mateo 11:27 se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 22, que dice de la siguiente manera: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El versículo 27 se compone de tres partes básicas. Vamos a desglosarlo y analizarlo cuidadosamente a la luz de toda la Biblia y de sus debidos contextos. La primera parte del verso 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿A qué se refiere? Nos puede ayudar cuando usamos una concordancia para buscar frases similares, para aquellos que quieran aprender a interpretar la Biblia correctamente y no sustraer nada de su mente. Y este texto, estas frases, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, nos llevará al capítulo 3 del libro de Juan, versículo 35, cuando a Juan se le preguntó: ¿quién eres? Para que le demos testimonio. Él dijo: no soy el Mesías, no soy el Cristo. Entonces, cuando Juan Bautista está hablando acerca de Jesús, dice al respecto en el versículo 35 de Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, refiriéndose al Padre y a Jesús. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿A qué hace referencia? A cosas que el Padre entregó en la mano del Hijo. Lo mismo que encontramos en el versículo 27 de Mateo 11. Ahora, cuando dice que entregó todas las cosas, esto incluye también toda autoridad. Recordemos Mateo 28, verso 18, que dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Volviendo a la frase, todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, cosas, usando la palabra cosas, nos llevará ahora a algunos textos más.
Hablando estas cosas, después de la resurrección, por ejemplo, ¿qué sucederá en el juicio final, después de la resurrección de los muertos, después de que Jesús haya ejercido o suprimido, como dice la palabra de Dios, toda autoridad? Dice que Jesús mismo se sujetará al Padre, al que le dio todas estas cosas. Aquí estas cosas también nos llevan esta frase a 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 28, que dice así: refiriéndose al día de la resurrección y cuando Jesús haya ya suprimido toda autoridad y teniendo ejercido todas esas cosas que el Padre le dio. Notemos verso 23 del capítulo 15 de 1 Corintios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo a las primicias va a resucitar, ya resucitó, luego los que son de Cristo en su venida. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, recuerde Mateo 27, verso 18, toda autoridad me es dada en el cielo, así que cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, verso 15, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, refiriéndose a Jesús, al Hijo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ya no habrá muerte, como dice Apocalipsis. Porque no termina el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, al Hijo, a Jesús, claramente se exceptúa, no incluye a aquel que sujetó a él todas las cosas, que esto es el Padre. El Padre no se sujeta a Jesús, está exceptuado solamente las cosas y autoridad. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas o que hayan estado sujetas a Jesús, entonces él también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto significa, ahora volviendo a la parte de Mateo, capítulo 11, verso 27, esto significa todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora, vamos a la segunda parte del versículo 27 para interpretarlo paso a paso, frase tras frase. La segunda parte dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguna persona, sino el Hijo. Una vez más, y nadie conoce al Hijo, nadie, escuche bien esto, conoce al Hijo, sino el Padre, o solamente el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Ahora, vamos a hacernos también una pregunta. No olvides siempre leer Lucas 10:22 para poder comprender mejor. Dice, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Muy bien. Ahora, vamos a hacernos una pregunta muy importante en este versículo. ¿Es literal lo que Jesús está diciendo? ¿Que nadie conoce al Hijo y nadie conoce al Padre? ¿Es literal? Es decir, ¿debe entenderse así tal y cual lo leemos? Recuerde que si afirmamos alguna cosa y hay por lo menos un solo versículo en toda la Biblia, esa teoría es falsa, ya que cualquier teoría bíblica que venga de las Escrituras no puede contradecirse con los textos bíblicos, porque la regla es que Dios nunca consiste en que esta regla consiste en que la mente de Dios es toda la Biblia y Dios no se contradice a sí mismo. Así que, nuevamente, se establece como regla para interpretar la Biblia que si una teoría es contradicha por un texto o más, esa teoría es falsa. Así que vamos a hacernos la pregunta nuevamente. ¿Es literal lo que Jesús está diciendo, que nadie conoce al Hijo y que nadie conoce al Padre? Vamos a mirar algunos textos que nos enseñan si es verdad que nadie conoce al Padre, ni el Padre conoce a alguno, ni alguna de las personas, seres humanos, conoce al Padre. Vamos a mirar a través de la Biblia nuevamente. 1 Corintios 8, 1 al 3, dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Note bien el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Otra vez, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es decir, ¿de qué está hablando el versículo? ¿Que el hombre conoce a Dios o que Dios conoce al hombre? Use la Biblia, traducción lenguaje actual y algunas otras traducciones, ya que la versión 60 en ocasiones se presta a malas interpretaciones. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice del versículo 3 de este capítulo 8, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Es lo que dice. Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es conocido por Dios si alguien ama a Dios. Es lo que el texto está diciendo. Así que la pregunta es literal, ¿que Dios no conoce a nadie? La respuesta es falsa. No. No está diciendo eso el texto. El texto no se puede tomar de una forma literal porque este texto está diciendo que Dios reconoce a todo aquel que lo ama, o que si alguno ama a Dios, Dios le conoce a él. Muy bien, otro texto también de Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay varias formas de llegar a conocer a Dios a través del amor, porque Dios es amor. Y si alguien no ama, no puede conocer a Dios. Recuerde el texto anterior. Otra cosa, también podemos llegar a conocer a Dios a través de las cosas hechas desde el principio. Eso lo dice Romanos, capítulo 1, versículo 20-21. Note bien esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora vea el versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estos hombres llegaron a conocer a Dios? Bueno, por medio de las cosas hechas. Recuerde que Dios es espíritu, Juan 4:24. No podemos verlo, pero podemos ver la creación. Y podemos imaginar, como dijera Pablo allá en Hechos 17, palpar, intuir que Dios es grande, y podemos llegar a conocer a Dios a través de las cosas visibles. Eso es lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El hombre puede llegar a conocer a Dios sin necesidad que Dios tenga un cuerpo corporal para verle con sus ojos físicos. Podemos llegarle a conocer a Dios a través del amor, ya lo dijo la Biblia. Podemos llegar a conocer a Dios a través de las cosas hechas, etcétera, etcétera. Ok, entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, dice este versículo. Ahora, veamos otro texto muy claro. En Gálatas capítulo 4, verso 8 y verso 9 dice la siguiente manera. Gálatas capítulo 4, verso 8 y versículo 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, subrayé eso, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, verso 9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios. Esos son los versículos que hemos estado leyendo claramente. Por lo tanto, concluimos a nuestra pregunta anterior. ¿Es literal que nadie conoce al Padre y que nadie conoce al Hijo? La respuesta es no. No puede tomarse forma literal porque contradice todos estos textos, estos versículos de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Bueno, lo que el texto está diciendo no es una forma absoluta o literal, que nadie puede llegar a conocer a Dios y que Dios no conoce a nadie y que nadie puede conocer a Jesús. No. El punto es que es un lenguaje de la Biblia
donde nos está explicando claramente que nadie conoce tan profundamente y en su totalidad al Padre ni al Hijo, solamente ellos entre ellos mismos. Podemos llegar a conocer a Dios, y de hecho podemos conocer al Hijo, miraremos un versículo un poquito más adelante y podemos conocerlo, pero nadie puede llegar a conocer tan profunda, tan totalmente y en su totalidad al Padre y al Hijo, pero ellos sí. El énfasis es la unidad, la comunión, la intimidad espiritual y profunda. Por eso este texto es un poco difícil. Entre ellos, nuevamente, cuando dice nadie conoce, significa que ellos sí se conocen de una forma profunda y total. ¿Por qué? Ellos obraron y obran actualmente juntamente en nuestra salvación, no solamente el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Note bien, como dice Romanos 11, verso 33 al 36. La mente del ser humano es finita. La mente de Dios es infinita. Y eso es básicamente lo que pudiera decir Jesús en estos versículos. En Romanos 11, 33 al 35 se lee de esta manera. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, que es ciencia de Dios, conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. La palabra insondable, no puede poner una sonda y sondear hasta llegar al tope. No es posible. Cuán insondables. La palabra in significa que no pueden sondearse. No pueden medirse los juicios y las inescrutables y sus caminos inescrutables. Dice inescrutables sus caminos. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Note bien la profundidad de estos versículos en relación a la sabiduría, el conocimiento, los caminos, la mente de Dios. Como él dijo una ocasión en el Antiguo Testamento, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son más altos. Así que, ¿quién sí realmente puede entender los caminos, la sabiduría, la mente del Señor? Jesús mismo, el Espíritu Santo mismo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios, el Padre y el Hijo se conocen profundamente. Así que, ahora vamos a la última parte del versículo 27. Recuerde, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Segunda parte, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Significa que ellos sí se conocen de una forma profunda y absoluta. Nosotros no. Conocemos en cierta manera parte a Dios, al Hijo, lo conocemos y somos conocidos por ellos. Pero tenemos límite. Ahora, vamos a la segunda parte del verso 27. Dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, eso es Cristo Jesús, lo quiera revelar. ¿Quiera revelar a quién? Al Padre. Otra vez, ni al Padre alguno conoce alguno, en forma absoluta, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo revelando al Padre. Uno de los propósitos de la venida de Jesús a este mundo, aparte de venir y morir en la cruz por todos nosotros, uno de los propósitos también fue el dar a conocer al Padre a través de Él, de su persona y de sus obras. Por ejemplo, leemos claramente en Juan, libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, diciendo, Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Note bien, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo? Lo podemos entender claramente a través de la plática entre Jesús, la conversación entre Jesús y Tomás. Vamos allá al libro de Juan, capítulo 14, versos 5 al 11. Juan, capítulo 14, versos 5 al 11. Le dijo Tomás,
Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Note bien el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que a continuación va a estar haciendo fuerte énfasis Jesús es que en realidad no necesitan conocer al Padre, pues Dios es Espíritu, Juan 4:24. Pero si los apóstoles miraron a Jesús y sobre todo miraron sus obras, podían llegar a conocer al Padre en cuanto a su comportamiento, a sus obras maravillosas. Si me conocieses, verso 7, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe dijo, verso 8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No también la mentalidad de Felipe. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Note bien, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? No dice yo soy el Padre. Note bien la palabra allí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Recuerda usted las palabras que están en 1 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo es que nosotros los cristianos estamos en Cristo, en una relación íntima con Cristo? Claro que sí, podemos entenderlo. Hay ahora una unión entre Cristo y nosotros. ¿Por qué Cristo es nuestro Salvador? Cristo, la palabra de Cristo mora en vosotros. El Espíritu Santo también mora en vosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así de esa misma manera. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Verso 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y note bien la parte final que le dice a Felipe. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Recuerda lo que Nicodemo dijo a Jesús en capítulo 3 del libro de Juan, aquella ocasión, verso 1 en delante? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las obras si no está Dios en él. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, Felipe, créeme por las mismas obras, porque las obras son del Padre. Podemos llegar a conocer a través de Jesús al Padre y a través de sus obras. Es lo que el versículo está diciendo. Así que, nuevamente, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vino a revelar al Padre a través de Jesús. Así que, en conclusión, ¿qué es lo que el texto está diciendo de Mateo 11:27? Todos aquellos que quieran tener un panorama más claro, necesitamos usar de este concepto de los contextos y aclarar bien nuestras mentes. Orar al Señor, Señor, ayúdame a comprender esto. En conclusión, ¿qué es lo que el texto dice? Bueno, número 1, que Jesús recibió todas las cosas de su Padre, y eso lo entendemos claramente. Número 2, ellos se conocen perfectamente. Son parte de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juntos, la palabra en significa dentro, en comunión. Trabajaron en conjunto en perfecta armonía para nuestra salvación. No significa literalmente que no puede Dios conocernos o nosotros conocer a Dios. No significa que no podemos conocer a Jesús o que Jesús no nos conoce. No significa, esa palabra no es absoluta. En otras palabras, no es literal, no debe entenderse como se lee. Hay que interpretar la Biblia correctamente. Eso es lo que significa. La tercera cosa que dice el texto claramente es que nosotros podemos conocer a Dios a través de Jesús, sus obras y su amor redentor. Hay muchos textos que dicen claramente que Dios nos conoce. Recuerde
de Gálatas 4, 8 y 9, que es un texto contundente. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. 4:9 de Gálatas. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Una mala interpretación de este texto puede llevarnos una falsa idea porque lo interpretamos como lo leemos. Y muchos textos no se interpretan como se leen, se interpretan a la luz de sus contextos de cada uno. Así que, hermanos, por lo tanto, después de esta hermosa verdad, quiero agregar por último, ¿qué sigue al verso 27? Al verso 27 sigue una hermosa verdad. Jesús extiende una hermosa invitación a todos. Recuerde, si Jesús recibió todas las cosas, recibió toda autoridad. Él y el Padre se conocen íntimamente, pues son parte de la deidad. Obraron en la salvación juntos y también con el Espíritu Santo para salvarnos. Dios y el Padre están en perfecta armonía. Así que Jesús vino a revelar al Padre a través de sus obras, como le dijo a Felipe, y a través de revelar su amor. El que no ama no conoce a Dios. Su amor fue demostrado en la cruz. Ahora, respecto a esta verdad, por lo tanto, Jesús hace finalmente una hermosa invitación en el versículo 28 al 29, que son los contextos posteriores. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a interpretar la Biblia correctamente. No torcer las Escrituras, no malinterpretar las Escrituras, especialmente aquellos textos que son un poco más difíciles de interpretar. Dios les bendiga ricamente.